Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Último martes de temporada y conscientes de la solemnidad del momento, el Comando Norte se ha reunido en una cumbre. Aquí ni comités federales ni congresos. Aquí la cumbre del Comando Norte. Nacho Carretero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, inédito esto. Inédito. Bueno, pasa muy pocas veces. ¿Sabes qué pasa, Nacho? Te diré, porque te acercas a la redacción y hueles a queso y dices, ha llegado Aitana. Ha llegado Aitana, que nos trae a todos queso de Asturias. Aitana, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Bueno, tenía muchas ganas de veros. Os veo que estáis genial. Tenéis muy buena pinta porque creo que están cerca las vacaciones. Vale, ¿tú crees que tenemos aspecto todavía de poder aguantar una semana más? 3 días. Pues exacto. Y 3 2 horas. días y 2 horas. 3 días y 2 horas, que es exacto. Pero bueno, mañana es un día complicado, mañana es un día largo, que ya hemos comentado antes a los oyentes que vamos a dar en Bueno, directo. decía mi abuela que ya peor pensalo que vivilo. Ya, exacto, pues ya está. Pues eso, mañana vamos a dar la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, así que también va a ser un programa especial, una edición especial de Hoy por Hoy, con lo cual no vamos a tener tramo magazine, todo va a ser Congreso de los Diputados. Es lo que hay, señores. Es una despedida por todo lo alto. Eso, de que se, la lo diga, temporada. que se lo digan a Yo Pedro encontréme el sábado en la Semana Negra de Decisión a Marta Sanz. Sí. Y le dije, despedimos temporada. Dijo, ya, nosotros no, porque tenemos a Sánchez. Dijo, claro. Y me dijo, no lleves mucho queso. Claro, que y después además es que piden me a mí. supo mal porque yo no me despedí de Marta y de Manuel, porque claro. como íbamos a escucharnos y a vernos mañana, pero al final va a ser que no, o sea, fue como una especie de bomba de humo lo que Marta hemos hecho. está espectacular, como siempre. Vale, muy bien. ¿Empezamos? ¿Os parece bien? Digo yo que habrá que empezar por Vale. en algún momento. Porque vamos a empezar y vamos a recordar un momento que seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes tienen todavía fresco en la memoria. Si no lo tienen fresco en la memoria, cuando ahora lo escuchen dirán, ostras, es verdad. Al alba y con tiempo duro de levante, con fuerte levante, 35 nudos de viento, salieron 5 helicópteros, 3 helicópteros Cougar, que transportaban 2 equipos de operaciones especiales con un total de 28 soldados que llegaron a la isla de Perejil, y otros 2 helicópteros Volkov que se quedaron sobrevolando la zona en misiones de apoyo. ¿A qué se han acordado inmediatamente de este discurso del que entonces era ministro de Defensa Federico Trillo ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, explicando el incidente de Perejil, que se convirtió, yo creo, en un momento emblemático de toda aquella extraña operación de la que este jueves se cumplen 23 años. Y con este motivo, este jueves se estrena en Movistar Perejil, la guerra que no fue, un documental producido por el Terrat, y están con nosotros para hablar de él el director de Perejil, la guerra que no fue, Tian Riba, que nos escucha desde Radio Barcelona. Tian, ¿qué tal? Bon día, molt bon día. Buen día, buenos días. Y el productor del documental, Jorge Ortiz de Landázuri, que está aquí con nosotros en Radio Madrid. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Primero, la sensación al volverlo a escuchar ahora, aunque ya hayáis visto el documental. Nacho, ahora que lo has escuchado, como ese día que estuvieras escuchando la radio, que tú eras muy joven entonces. Sí, era joven yo, inocente. Es un poquito cómico, ¿no? Que es verdad que, y el documental lo explica, que detrás hubo una tensión grande y representa, bueno, pues cómo funciona un poco la geopolítica. Pero desde fuera suena Claro. un poco cómico. Por cierto, además, esto es el destino. Ayer, no puedo revelar la ubicación exacta, pero ayer estuve, y esto no es broma, delante de la bandera de Marruecos que fue clavada en el islote y que se llevaron los militares. Pues ayer me enseñaron esa bandera y la tuve delante. Qué casualidad el destino. Mira qué casualidad. Sí. Dije, ¿pero esta es de verdad la de bandera? Y me dijeron, sí, no digas nada. Y aquí lo estoy Y diciendo. aquí lo estás diciendo ante una audiencia que nada. Que nadie nos oye. Nadie te está escuchando. ¿Tú te acordabas de este momento? Me acordaba perfectamente, pero una de las cosas cómicas porque este documental nos enseña muchas cosas, política internacional y también muchas cosas muy cómicas, es que esa frase iba a empezar diciendo al orto en lugar de al alba. Y dijo Federico Trillo, que es el gran personaje de este documental, bueno, si pudiéramos cambiar orto por otra cosa, que en argentino suena fatal. Es que me acuerdo perfectamente de ese momento, que no sé si es ese momento, Tian, de donde nace la idea de hacer el documental. ¿Cómo surge esta idea? Si quieres que diga la verdad, no sé de dónde nace la idea, porque creo que es una cosa que llevaba yo dentro.
un poco por todo esto que estáis comentando, por esa frase y también porque lo que recordábamos de Perejil era una isla pequeñita con unas cabras. Entonces, yo no entiendo todavía cómo hasta ahora no se ha hecho el documental de Perejil. Es decir, lo raro es que no se hubiese hecho antes, porque me parece una historia maravillosa que parte de una anécdota y que se acaba convirtiendo en lo que estáis comentando un poco, en un conflicto geopolítico y militar muy bestia. Claro, Jorge, porque esa es la clave, ¿no? Que nos acordamos todos de aquello, incluso nos hemos quedado en la memoria con esas palabras de Trillo que son anecdóticas / cómicas, pero detrás hay una cuestión geopolítica y casi el inicio de una guerra. Bueno, ahí está el interés, ¿no? Como el encontrar una punta de iceberg de las historias que te traen como momentos que, traídos al presente, pues pueden llevar a entender los desafíos de la hora, porque al final toda esa geopolítica que hay detrás, todas esas relaciones entre países, ese conflicto entre países vecinos, pues hoy en día nos llevan a entender las relaciones que hay entre diferentes países. Y en vuestra opinión, Jorge Tais, ¿creéis que de haber llegado a desencadenarse un conflicto hubiera sido la guerra más estúpida del mundo? Tan estúpida como la isla, que no la encontrábamos en los mapas. Yo lo pensaba, ¿no? Sí. Un islote y de repente una guerra. Bueno, es que muchas veces los conflictos estallan por razones un poco espurias, ¿no? No siempre tienen una razón tan clara y tan... A veces se pierden y por eso es verdad que se tomó muy en serio, sobre todo por los diferentes países, por Estados Unidos, por la Unión Europea. No fue un asunto... es verdad que recordamos la frase de Trillo, las cabras, sí. En fin, todo tenía un asunto un poco berlanguiano, ¿no? Pero luego, en realidad... era serio. Tian, investigando lo que pasó en aquel momento, sí. ¿cómo lo contamos los medios de comunicación? ¿Se hablaba de esta tensión geopolítica o en los medios nos quedamos básicamente con la anécdota? No, yo creo que no. Yo creo que sí que se contó bastante esa tensión geopolítica. Lo que pasa es que yo creo que también pasa una cosa con los sucesos anteriores al boom de Internet y de las redes sociales. Claro. Si esto hubiese sucedido ahora, tendríamos todos los detalles, todos nos conoceríamos todos los detalles, desde los anecdóticos hasta la última frase que hubiese dicho, no sé, el último representante de la administración americana. Como estas cosas no han quedado registradas en esta época, se nos olvidan muy pronto, porque una noticia ya sabes que mata a la otra, sí. No al día siguiente, el mismo día. Entonces creo que está bien recuperar un poco, hacer ese trabajo en parte de hemeroteca, en parte de documentación, en parte de testimonios, para que la mente nos vuelva a llevar donde estábamos y para recordar que aquello fue mucho más bestia de lo que nos pensábamos o de lo que hemos acabado recordando, ¿no? Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos vamos a Perejil. Al alba y con tiempo duro de levante, con fuerte levante. Dos de nuestros mejores aliados estaban posiblemente a punto de entrar en guerra. Yo di la orden de reconquistar la isla. Una cosa que me impresionó mucho fue ver la soledad del poder cuando llega el momento de tomar decisiones. Marruecos no quería, por supuesto, rendir ante Aznar. Si la operación sale mal, dimito. ¡Al suelo! Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Pues no salió mal y no dimitió. Mira, si hubiera salido mal. De todas formas, yo creo que retratan mucho a los personajes, a los protagonistas, al menos por la parte española. Estamos hablando de Perejil, de esa serie de Movistar que se estrena el jueves, 3 episodios, coincidiendo con el 23º aniversario de ese episodio que recordamos sobre todo por esas palabras de Federico Trillo. Tian, ¿costó mucho convencer a los protagonistas de la parte española? ¿Costó mucho convencer a Aznar? A ver, Aznar sí. A Trillo, nada. O sea... Es que personaje, Trillo, Cuando en el Terrat Mediapro decidimos desarrollar el documental, lo primero que nos planteamos fue, bueno, pero vamos a tener a los testimonios de la época, van a querer contar todo lo que sucedió. Entonces lo primero que hice fue reunirme con Federico Trillo y, ante mi sorpresa, porque tú puedes pensar,
hombre, van a ser reticentes. Trillo llevaba 23 años esperando que alguien le propusiera hacer este documental. Entonces nos puso todas las facilidades del mundo. Lo de Aznar ha sido más complicado y ahí hemos tenido la ayuda inestimable de Movistar también a la hora de pedir su colaboración y que nos contase cómo lo vivió. Oye, una cosa, la relación entre ellos, porque claro, tú escuchas a Trillo que tenía ganas que alguien le preguntara por esto y escuchas a Aznar diciendo yo di la orden de atacar. ¿La relación entre ellos cómo es? ¿Ahora mismo? Sí. Yo creo que sigue siendo una relación buena entre Aznar y Trillo, sí. Vale. Lo que pasa es que hay momentos en el documental como que ellos dicen cosas diferentes. Yo quería preguntarte... Que tienen dos visiones diferentes de lo que pasó. De repente Trillo dice que el GEMAZ apostaba por la vía diplomática y Aznar inmediatamente, antes o después, no sé, pero en el mismo clip dice... los militares estaban a favor de invadir la isla. No, pero en realidad aquí dicen lo mismo, porque el GEMAT era Moreno Barberá, que era el jefe del ejército, que estaba por encima de los tres ejércitos, pero luego están los jefes militares de los tres ejércitos, de aire, tierra y marina, que estos sí son los que estaban a favor de la intervención militar. Es decir, sí dicen lo mismo, pero lo que es curioso es que el GEMAT de la época no estuviese por la labor, estaba más por la vía diplomática. Por la vía diplomática, sí. ¿Los dos recuerdan el episodio de la misma manera? Aznar y Trillo. Porque es verdad que con los años los recuerdos se modifican y también depende del papel que tú hayas jugado. Yo creo que totalmente tiene que ver con el papel que cada uno de ellos jugó. Y ahí, en esa visión, sí que a pesar de coincidir en muchas cosas, tienen una forma de recordarlo un poquito distinta. Incluso la de Ana Palacio, yo creo que también es distinta a la de Trillo. Ajá. Ana Palacio, porque era colega de Colin Powell, hizo ese colega de Colin Powell gracias a esto. Porque también cada uno, también cada uno lleva al agua su molino en el sentido de que uno era el ministro de Defensa y quiere colgarse sus medallas. El otro era el presidente y quiere recordarlo de una manera concreta también. Supongo que también tuvo conversaciones que no tuvo Trillo, por ejemplo, con Jacques Chirac, ¿no? Y Ana Palacio era la jefa de la diplomacia, entonces ella también tiene que defender más la vía diplomática que la vía militar. Cada uno lo vivió desde un punto de vista diferente. En el documental salen muchas fuentes también marroquíes, sale mucha gente de Marruecos. ¿Vosotros qué vistes? ¿Cómo ellos habían visto la historia? ¿Cómo la ven 23 años después o 20 años después? Pues mira, dos cosas sobre esto. 23 años después siguen diciendo que ellos estaban ahí para el tema de la inmigración y la lucha contra el tráfico ilegal de drogas. De ese argumento no se han movido. Pero lo viven como una humillación todavía hoy. ¿Ah, sí? Sí, todavía. Porque claro, ellos consideran que si estaban ahí luchando contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, no tenía ningún sentido que España mandase no sé cuántas fragatas, no sé cuántos helicópteros, no sé cuántos hombres de grupos de operaciones especiales, luego la Legión, y lo sienten como una humillación. Y ese es uno de los motivos por los cuales esto y las buenas relaciones que hay ahora entre los dos gobiernos o entre los dos estados es lo que explica un poco las dificultades que hemos tenido para tener los testimonios de los dirigentes del Marruecos de la época. Pero precisamente, más allá de lo cómico, de lo a veces casi ridículo de la historia, detrás hablábamos de que hay, a mí me da la impresión de que hay un thriller político ahí y de que hay, como decía Jorge, una punta de iceberg y debajo, que no es para hacer la pelota, Jorge, pero Movistar tiene buen ojo para eso. Al final son capítulos de la historia contemporánea y son muy interesantes de retratar. Por debajo hay ese thriller político y también muestra, no sé cómo lo veis vosotros, que Marruecos cuando quiere, vamos a decir, el Estado es un maestro del mal. Saben ellos provocar muy bien a España. Ellos modulan siempre. Te abro un poquito la valla o te pongo 3 soldados en este islote, que son cosas como muy sencillitas, pero que detrás hay un efecto dominó brutal. Jorge. Bueno, yo creo que permite, igual que decíais, que permite conocer a los personajes y que lo retrata también los países. Yo creo que entiendes muy bien el papel de Marruecos, pero entiendes también el papel de Francia en la época y el de Estados Unidos y el de España, el de la Unión Europea. Yo creo que permite colocar, y por eso es verdad que lo que hemos intentado es que sea un thriller geopolítico muy entretenido, pero que
al final descubra cómo es cada cual y cómo se sitúa. ¿Se puede concluir al final de que hubo cierta sobreactuación por parte de España, o había un peligro real de que hubiera podido pasar después con Ceuta y con Melilla si España no llega a actuar? Claro, eso yo ahí no puedo dar una afirmación ¿Tú no lo puedes concluir? Taxativa. No, porque claro, lo que hemos intentado también es dar la versión de cada una de las partes. La versión de Aznar queda clarísima. También creo que por parte de España hay algunos testimonios que dan una versión diferente. La versión de Marruecos es otra. Claro, yo no era el director del CNI y no era José María Aznar, y por lo tanto yo no sé si es 100% cierto que Chirac le pidió a Aznar que se retirase de Perejil, de los Peñones, y que entregase Ceuta y Melilla, y que esto era un primer paso para luego reivindicar todos estos territorios por parte de Marruecos. Claro, esta es la versión de Aznar y es la que nosotros ofrecemos, pero no sabemos cuál es la realidad. La versión de Marruecos es otra. Entonces, no te puedo dar una respuesta tajante. No, yo quería preguntar que si entendíamos que yo creo que también entendemos que la posibilidad de una guerra real contra Marruecos estuvo ahí. Quiero decirte, esto salió así, pero puede haber sido muy gorda. Eso sí estuvo ahí, porque además cuando tú haces una operación militar en un sitio tan delicado y tan estrecho, valga la redundancia, como el estrecho, con tantos barcos de guerra, con tantos militares, uno de los militares dice en el documental: esto es tan tonto como que a alguien se le escape un tiro. Claro. Entonces ahí puede haber una escalada. Pero es que España temía. Yo he tenido acceso a documentación que es confidencial, que por lo tanto no la hemos podido revelar, pero en el sentido de que España sí preveía que diferentes escenarios en los que hubiese podido haber una escalada por parte de Marruecos, y bueno, pues eso hubiese sido complicado. Incluso Javier Rupérez dice, si no hubiese sido por los Estados Unidos, el antiguo embajador en Washington, hubiese podido haber un conflicto militar con Marruecos. Es decir, que claro que eso puede suceder. Decía desde que ha llegado, que Tan está diciendo lo mismo, el personaje del documental Estrillo, el personaje Estrillo, Federico Trillo, el que era entonces ministro de Defensa, presenta un retrato perfecto del militar Pedro Andreu. La operación el viernes ya estaba diseñada y se presenta en Madrid el general Pedro Andreu, jefe de las GOES. Bueno, pues vestido de mimetizado, bota y caña alta, pelo al uno, moreno cetrino del sol de Alicante, de las palizas que le meten las operaciones especiales, taconazo y PowerPoint. Y me presenta ya una operación prácticamente idéntica a la que luego se realiza. General, ¿qué pasa si la operación fracasa? Y Pedro Andreu, dando un taconazo y muy firme, dijo: no está previsto, señor ministro. Pero claro, Jorge, ese con Trillo tenéis una auténtica mina. No hace falta más. No hace falta prácticamente más, porque él es el narrador perfecto de cualquier documental. Bueno, es que en realidad, claro, fue el primero en embarcarse, como ha dicho Tian antes, y además cuando bueno, el Terrat hizo un teaser que nos trajo a Movistar para enseñárnoslo, que fue lo que nos convenció, fue Trillo. En realidad el que vimos que había una historia que contar desde el punto de vista de ahora, porque de alguna manera lo que decía que llevaba 23 años para contarlo se demuestra como en el... Sí, pero con una memoria prodigiosa, porque por ejemplo este fragmento que está contando, con 23 años, a lo mejor uno ya... Ay, ¿y de dónde venía? O cómo, yo creo que lo contó iba. en muchas cenas este señor, ya te lo digo, lo debió contar en muchas cenas, tiento la pinta. Hubo muchos huevos con chorizo. Con chorizo que se tomó él. Pero es el personaje, a partir de ahí se desencalla todo, evidentemente. Y hablabas, Tian, del papel que juega Estados Unidos. ¿Se ve también como al final las relaciones diplomáticas tienen que ver mucho también con las relaciones personales? Es decir, que las cosas funcionan mejor o peor, se solucionan problemas si uno tiene una buena relación pues con su colega británico, con su colega estadounidense. Hombre, yo creo que sí. Mira, Richard Armitage, que era el número 2 de Colin Powell, dice que él tenía mejores relaciones con Marruecos y que Colin Powell tenía mejores relaciones con Ana Palacio. Eso un poco te da la respuesta, que es que creo que las relaciones personales son importantes. Y luego que detrás de esta historia hay efectivamente también una mala relación personal, aparte de política, pero entiendo también personal, entre el rey de Marruecos y José María Aznar. Y creo
que todo esto, igual que en la vida, en la política, la piel, las relaciones que puedas tener con tu interlocutor son muy importantes. Pero ya sé que es un poco especular, pero si no hubiera sido por Francia, Estados Unidos, les preocupaba, ¿no?, a todos los actores que se desencadenase eso. ¿Creéis que si solo hubiera dependido de España y Marruecos hubiera verdaderamente escalado hasta un conflicto? Hubiera durado más tiempo, seguro. Es difícil contestar a eso porque sí, es especular, especular sobre una situación, pero sí que lo que permiten estas historias es reflexionar no solo sobre lo que podía haber pasado en el pasado, sino lo que podría pasar en el presente ante esta situación y los cambios de escenario, ¿no?, que suponen el estar en un momento también por la piel de los diferentes personajes que están en el poder y sería también interesante pensar. Y hoy en día, ¿dónde estaría Estados Unidos en esta situación? Claro, pero tiene mucho que ver con y tú lo has dicho, con el perfil de los personajes. Y ahora me estaba acordando de Ortega Smith, fue él, ¿no?, el que se fue cruzó y se fue a Gibraltar a poner una bandera de España. Es que claro, es que imagínate lo que puede pasar dependiendo de quién esté en el poder en un momento determinado. De quién te puede arrastrar a la... Exacto. Tian decía antes que la relación de Aznar con el rey de Marruecos era muy mala, pero con el rey de España de entonces tampoco era muy buena. Porque de hecho se dice en un momento en el documental, durante todo esto es la boda del rey de Marruecos y es importante se momento, dice, sí. Aznar prohíbe a la Casa Real Española, ir a la boda. Entonces yo me imagino que imaginaos que pase con, por ejemplo, Pedro Sánchez. Bueno, Moncloa, pero eso siempre, o sea, el presidente del gobierno siempre ha tenido la última palabra sobre lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir y lo que tiene que escribir el rey. Pero imagínate que pase, que un presidente que no sea Aznar prohíba algo al rey. ¿Ahí había mala relación? Entre Aznar y el rey, hombre, si te tengo que dar mi claro, a eso estamos. Es que mi opinión es que sí. Pero a pesar de esto, cuando estuvimos hablando con Fernando de Almansa, que era el jefe de la Casa Real en la época, hizo bastantes esfuerzos para que pareciera que no. Para desmentir esto y para decir que tuvieron una relación cordial, pero no tenían una relación cordial. O sea, esto me parece que es bastante evidente. Pero la parte esta, como dice Jorge, es importante porque al margen, y hablabas ahora también del tema de las relaciones personales, es verdad que la política exterior de un Estado o de España depende del gobierno y que el ejército depende del gobierno y que el rey no tiene poder ejecutivo, pero teniendo en cuenta que tenían unas muy buenas relaciones históricas las dos casas reales, es verdad que sobre todo con Hassan II, Juan Carlos con Hassan II, pero también se cuenta en el documental el día que muere Hassan II, cuando el rey va al funeral y llora por la muerte de su amigo y le da el apoyo al nuevo monarca. Es decir, en realidad las relaciones personales entre las dos casas reales hubiesen podido ser más importantes de lo que fueron, porque tienen una relación muy, muy estrecha. Y es verdad que ahí Aznar dijo, no, por aquí no. Esto lo solucionamos nosotros políticamente. De ahí lo que dice Jorge. Imaginemos este mismo escenario idéntico. Es que depende mucho de las personas. Con el gobierno que hay en Estados Unidos hoy. Claro, depende mucho de quién está en el poder. Pídele a Trump que medie hoy entre Marruecos y España, a ver qué decide. Porque de hecho Trump es el que en 2020 da un paso a favor de Marruecos en cuanto a la soberanía sobre el Sáhara y cambia ese paradigma. A cambio, por cierto, de que Marruecos reconozca al Estado de Israel. Es decir, que como decía Jorge, todo nos va llevando también a la actualidad. Una última cosa, Jorge. ¿Siempre tuvisteis en la cabeza hacer este formato o al final con el material que teníais decidisteis hacerlo así? Bueno, al final es que este proyecto, no sé si son 2 años, ¿verdad, Tian? Lo que ha llevado, y en ese proceso ha habido mucho... de todo. de todo. Pero yo creo que al final el formato es el mismo del que partió, pese a todo el trabajo que ha llevado, todas las conversaciones. Yo creo que se corresponde con la primera idea de los 3 episodios y cómo está contado. Sí. Pues yo os agradezco, Tian, Jorge, que hayáis estado con nosotros. Perejil, la guerra que no fue, es un documental del Terrat sobre el incidente de Perejil. Se cumplen 23 años y se estrena este jueves en Movistar Plus. Muchísimas gracias por haber venido a contarlo. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego, Aitana, Nacho, feliz verano. Bueno, ¿repetimos en septiembre, jefa, o qué? Repetís en septiembre. Vale. Repetís en septiembre. Venga, sigues aguantando. Venga, va, os sigo aguantando en septiembre.
Feliz verano. Igualmente, Hasta luego. descansa, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.